siempre digo lo Muy buenas noches, gracias por la sintonía, gracias por estar allí como cada domingo. Hoy vamos a intentar desmenuzar uno de los temas más dramáticos que vivimos los ciudadanos en este país. El culebrón de la salud pública. ¿Por qué no podemos resolver esto? ¿Por qué tenemos que seguir siendo maltratados por un sistema que no funciona? Y vamos a tener dos partes. Primero voy a hablar con gente que estuvo y que está en la gestión de la cosa pública y que vivió, digamos, el día a día de apagar incendios. Y después vamos a estar con una autoridad, con los que tienen que resolver hoy este problema. Y vemos si encontramos respuesta, porque ese es el objetivo. Antes de contarles ya con quién estoy en la mesa, un comentario breve. En la semana hubo mucho debate, sobre todo a nivel político. Hay que reconocer que este no es un tema que de alguna manera baje a las esferas menores y que la ciudadanía esté debatiendo. Pero la clase política está muy entretenida con una discusión acerca de una ley que van a tratar el martes, que básicamente, según el discurso, busca transparentar a las organizaciones no gubernamentales y a las fundaciones privadas. Y detrás de esa polémica hay como una suerte de discurso sobre que estas organizaciones de la sociedad civil son hoy el principal problema, o sea, son el villano de la película. Son los que están queriendo influir en las políticas públicas, destruir la soberanía, en fin, hay una serie de... No voy a discutir eso porque voy a hacerles el juego. A lo que quiero ir, y esto te lo planteo a vos, ciudadano o ciudadana que tenés que padecer el día a día. Los culebrones de tu vida, la falta de empleo, el transporte público, el drama de un hospital cuando tenés que necesariamente ser tratado o tratada por una dolencia y no podés pagarte en el sector privado porque te puede costar una fortuna. La educación pública, los resultados mediocres que tienen nuestros hijos y nuestras hijas cada vez que se hace una evaluación. El manejo absolutamente discrecional del dinero público, con legisladores que el martes van a tratar su jubilación de privilegio, estableciendo que nosotros con nuestros impuestos les vamos a pagar esa jubilación que les permite en 15 años jubilarse, dejando unos agujeros tremendos que vamos a pagar nosotros. El que la mayoría de la población trabaje en el sector informal y no tenga una seguridad social, no se va a jubilar, no tiene cobertura de salud. El que en la calle un joven adicto pueda eventualmente apuñalarte para sacarte el teléfono celular o para robarte 50.000 guaraníes y comprar su próxima dosis. Todos esos dramas tienen que ver con las fundaciones o las ONGs. Es decir, el problema nuestro es que desde afuera, George Soros, no sé, cualquiera de todos estos personajes que mencionan a menudo, quieran influir en el Paraguay, pongan en riesgo nuestra soberanía. Esos son nuestros problemas. O nos están metiendo el perro, o están construyendo lo que normalmente se denomina un hombre de paja, el viejo de la bolsa. Es decir, el mito, la ficción para tener miedo. Este es el problema, el cuco que va a venir y va a acabar con nuestra soberanía. O nuestra soberanía está socavada por eso que nos pasa todos los días. Por los delincuentes que se roban el dinero público. Por lo que evitan que en los hospitales tengamos medicina, que los médicos y las enfermeras ganen lo que tienen que ganar. Lo que permitieron que las escuelas se caigan a pedazos. ¿Dónde están los enemigos del Paraguay? ¿Están afuera o están acá adentro? Son los que están administrando el dinero público y que ahora nos quieren entretener buscando fantasmas en las organizaciones no gubernamentales, en las fundaciones, en esas oscuras organizaciones que seguramente tienen un plan
internacional para acabar con nuestra soberanía. Nos toman el pelo. Así de simple. Nos toman el pelo. El problema son ellos, no los que están afuera. Bienvenidos, esto es Políticamente Incorrecto. Siempre digo lo que pienso. Bueno, y ya vamos a hablar de este tema dramático, el tema de la salud pública. Y les digo, estamos nosotros con la doctora Yolanda González, fue directora del Hospital Nacional de Itagua hasta hace muy poco. ¿Qué tal, Yolanda? ¿Cómo estás? Buenas noches, Luis. Gracias por venir. Estamos con el doctor Jorge Rodas, él es presidente del Círculo Paraguayo de Médicos. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo estás? Buenas noches, Luis. Gracias por la invitación. Gracias por venir. El doctor Carlos Morínigo es neumólogo, es docente universitario, hasta hace poco estuvo como director médico del Instituto de Previsión Social, denunció que faltaban medicamentos, lo sacaron. Hola, Carlos, ¿cómo estás? Buenas noches, Luis. Gracias por venir. Gracias a ustedes. Bueno, quiero empezar con... hace 7 meses, el presidente de la República, Santiago Peña, fue hasta el Hospital Nacional de Itagua. Fue con la esposa, se quedaron ellos impresionados por todo lo que vieron allí y grabó este video. Pásame por favor esto. Con Santi no queríamos terminar el día sin compartir la experiencia que nos tocó vivir hoy al visitar el Hospital Nacional de Itagua. La verdad que encontramos el hospital en unas condiciones que nos dolió muchísimo. La verdad que al salir de ahí nos subimos al auto y lo único que le pedí a Santi es que si nosotros estábamos acá era por algo y que no podíamos terminar estos 5 años sin poder cambiar la realidad de esas personas, de la gente. Si bien nos toca recorrer todos los días y somos conscientes de las enormes necesidades que hay en materia de infraestructura de escuelas, de hospitales, en todo el Paraguay, pero ir hoy al Hospital Nacional de Itagua, el hospital de referencia, el hospital más grande que tiene el Paraguay, y ver por un lado, y tenemos que reconocer el gran trabajo que hacen los médicos, enfermeras, que muchas veces ante la falta de medicamentos, ante la falta de infraestructura, con una sonrisa, con un trabajo realmente impresionante, compensan muchas de las falencias, pero nos encontramos con algo que estamos decididos a cambiar. Por eso, apenas volvimos de visitar el Hospital Nacional de Itagua, le pedí a mi equipo, le pedí a la jefa de gabinete, al ministro de Economía, a la ministra de Salud y a la ministra de Obras Públicas que vayan mañana, que vayan a recorrer el hospital, que ejecuten un plan de inmediato de mejoramiento de las condiciones, el albergue para los familiares, la zona de urgencia, en la sala donde se hacen diálisis los pacientes, y que trabajen de manera rápida, lo más rápido posible, en un plan de acción para construir el gran Hospital Nacional de Itagua, en el mismo predio, en el mismo lugar, donde hay ya 60 hectáreas, que podamos construir un nuevo hospital, un hospital de referencia que va a ser el hospital más grande en toda la República del Paraguay. Hoy estamos acá para cambiar esa realidad, porque los paraguayos merecemos más, merecemos una mejor atención. Vamos a poner nuestro máximo esfuerzo para fortalecer el sistema de salud, porque la salud es un derecho. Bueno, obviamente no podíamos estar más de acuerdo con la pareja presidencial. El problema es que esto lo dijeron el 19 de febrero, pasaron 7 meses y en estos días se publicó que el hospital, si no está igual, está peor. Había informaciones realmente dramáticas sobre ratas, mierda en los pasillos, en fin, una situación realmente vergonzosa, una humillación para la gente. Y te quiero preguntar, Yolanda, primero que nada, cuando dejaste el hospital, ¿esto ya estaba así? No, de hecho, la limpieza a full. Y eso yo creo que incluso acá estamos ante un exministro de esa época también. Yo creo que no. La limpieza, podemos ser pobres, pero puercos no. Teníamos 2 tipos de limpieza, las nuestras, que aproximadamente 38 limpiadoras en turnos, y más una limpieza privatizada, tercerizada, y entre ellos que tenían que encargarse principalmente de la zona de más afluencia, que tienen que estar limpias, que son las urgencias, las terapias, adultos y de niños. Y eso es 24 horas. Absolutamente, porque el control era muy intenso. Hoy no sé cómo está.
Y el resto del hospital, o sea, a ver, ¿cuál era tu situación allí? De hecho, creo que en el 2019, antes de la pandemia, habías presentado una propuesta de hacer reformas en el hospital. Bueno, la pandemia paró todo, cambió el escenario. Pero ¿qué pasó de todo eso? Bueno, las propuestas concretas que nosotros habíamos pedido, la nueva urgencia, obviamente la urgencia en estas condiciones no puede ni estar habilitada. Diciendo un poco con lo que dice el presidente, hacer un albergue, no es agarrar, hacer un albergue y poner, es realmente un cambio de estructura completa para que se adecue a la normativa actual. Después está algo que es un SOS hasta ahora preocupante, la planta de tratamiento, que ya está desfasado. Es una planta de tratamiento que implica una inversión muy grande, pero de hecho, es más, con la pandemia aumentan 200 camas más. Eso significa mayor cantidad. 700 baños hay en ese hospital. Y hablamos de cloaca y hablamos de una planta de tratamiento que no puede seguir en esas condiciones. O sea, colapsó la planta de tratamiento de residuos. A punto de colapsar, o si ya no colapsó. Eso teníamos problema y era SOS. ¿Por qué? Porque el arroyo está cerca. El arroyo está al lado. Una contaminación grande. Grandes problemas que pudimos solucionar, o sea, esto quedó estancado. Los proyectos grandes ya aprobados y esto tenía que ser a través de lo que yo creo convenio con el Ministerio de Obras Públicas. ¿Para qué va ahí? A ver, le quiero preguntar a Carlos, que tuviste un breve tiempo como ministro, después te tocó estar en el Instituto de Previsión Social. ¿Por qué no podemos resolver el problema de salud, Carlos? Si vos tenés que decir, este es el problema más importante, ¿cuál? Bueno, primeramente, Luis, hay que saber que para el presupuesto y la inversión que se da en salud pública hoy es totalmente insuficiente. Tenemos entidades que no funcionan, como por ejemplo IPS, que sobrecarga otra vez el sistema público. Tenemos un IPS que no cubre a la totalidad de todos nuestros trabajadores, que sería un descanso para el Ministerio de Salud, sobre todo para dirigirse a la población vulnerable. Entonces son cosas que debemos hablar entre todos y tener una política clara en salud pública. Y aquí hablamos de un sistema nacional de salud, donde todos los involucrados en la salud del Paraguay deben participar y se debe crear un liderazgo técnico. Hoy en día estamos en un liderazgo político-técnico. La percepción que yo tengo es que se inmiscuye mucho la política hoy en día en la salud. Y eso nos está llevando hoy en día a la situación en la cual estamos en la salud. Eso es hasta hoy, Carlos. Hoy yo creo que es peor que antes. O sea, todavía las licitaciones, los nombramientos, tienen que ver con las internas políticas. Yo creo que sí. Sí. Yo creo que sí, y eso se siente y se percibe en el ambiente hoy más que nunca. Y yo creo que eso se debe hacer un diálogo sincero entre todos, y si queremos en realidad lo que dijo el presidente con su señora, él a la cabeza debe liderar esto y controlar esa función, sobre todo controlar, ser el nexo con los políticos y que tengan técnicos que puedan dirigir la salud pública hacia el destino que todos queremos, que es una salud universal para todos. Yo pregunto, y enseguida le voy a preguntar al doctor Jorge, porque sé que ellos inclusive están planteando desde el tema del presupuesto, con números, con datos, ¿verdad? Pero ustedes estuvieron al frente de instituciones públicas. ¿Es posible pensar en hacer lo que ocurrió con el Banco Central y con el Ministerio de Hacienda, que de alguna manera se consiguió, digamos, hacer aséptica de la cuestión política de esas instituciones, blindar esas instituciones para que sean solamente técnicos y las decisiones respondan a los técnicos y no a cuestiones políticas y sobre todo a cuestiones políticas partidarias? ¿Es posible hacer eso? Sí se puede. Necesitamos un liderazgo firme por parte del presidente de la República, en donde él separe las cosas. Porque aquí tenemos regionalismo, en donde de repente, y eso me ocurrió a mí siendo ministro, viene un político de la zona y quiere construir su propio hospital para su región. Viene otro político, no, yo también quiero esto. Y los indicadores de salud que están publicados, están todos a la vista de la gente como información pública. Uno debe tomar las políticas públicas en salud de acuerdo a esos indicadores de salud. Yo no puedo construir un gran elefante blanco en una ciudad donde yo tengo 20.000, 30.000 habitantes, o que yo tengo un tipo de patología predisponente ahí que no necesito en otro lugar. Entonces, yo creo que ahí ese diálogo
que tenemos que tener técnicos y políticos es fundamental, y que los políticos nos ayuden a los técnicos a formular las estrategias de las políticas de salud. Eso es fundamental. Jorge, el Círculo Paraguayo de Médicos hace rato viene hablando de los dramas que hay. Obviamente, el sistema público de salud es el 90% probablemente del sistema de salud del país. El sector privado es minoritario. ¿Por dónde hay que empezar? Ustedes tienen un mapa para decir, bueno, este quilombo lo empezamos a resolver por acá. Sí, señor. Te quiero dar algunos datos y para la audiencia fundamentalmente, cómo es la cobertura de servicio médico en el país. Se reparte, el Ministerio de Salud tiene la mayor proporción, tendría que cubrir 60% de la población, 20% el seguro social, 8% aproximadamente el seguro privado, o sea, el servicio privado, Sí. más las fuerzas policiales, la Fuerza Armada y las mixtas, como la Cruz Roja, se reparte el resto. Entonces, cuando vamos a hacer un análisis y para contestar su consulta, tenemos que empezar por el que cubre o tiene la responsabilidad de hacer la mayor cobertura. ¿Y por dónde hay que empezar para resolver este problema de salud pública? Nosotros lo tenemos muy claro. Hay que empezar sobre Brasil y Petirosi. Brasil y Petirosi, donde funciona nuestro órgano rector de salud, aparte de tener su cuota o porcentaje de cobertura. Lastimosamente en esta institución tengo que hablar en negativo, pero tengo la suerte de que vas a entrevistarle nada más y nada menos que al viceministro, a ver qué dice con respecto a esto que voy a aseverar esta noche. En el Ministerio de Salud hay roscas que falta completarle, perversa voy a poner por ahora, que desde hace mucho tiempo trabaja, o sea, opera en esa institución. Generalmente fungen el perfil de de los responsables de esta perversión, los integrantes de esta rosca del perfil, generalmente fungen de técnicos o asesores. Y en realidad trabajan, yo diría, más o menos con la característica, a vos te gusta mucho lo económico y seguramente llegaste a ver lo que es Enron Corporation, la mayor estafa de los Estados Unidos, 96 al 2005. Sí. Más o menos así funcionan. Por ejemplo, ¿dónde operan estas personas? Operan en estos organismos que no es dependencia del Ministerio de Salud, pero funcionan al interior del Ministerio de Salud, FONARES, Fondo Nacional de Recursos Solidarios para la Salud, conocido por su sigla FONARES. Está financiado por por las instituciones que explotan los juegos de azar. 20 millones de dólares su operativo. Es un organismo donde nosotros como círculo llegamos a entrar por ley. Hay una ley que nos integra a ese organismo, no es porque nos quieran allí. Ellos no quieren absolutamente que ningún extraño asoma la nariz en esos lugares. Entonces, ¿qué se da en ese organismo en particular? Porque vamos a la evidencia. Un organismo absolutamente debería de ser formal, promulgado por ley, con el fin de ayudarle a los ciudadanos con patologías complejas. Por ejemplo, en los últimos tiempos, que si hay tiempo ahora voy a explicar. Ese es el FONARES. O sea, es el FONARES. Ellos manejan el dinero que reciben de los juegos de azar. De los juegos de azar, bingo, telebingo. Para tratar enfermedades catastróficas. Para tratar enfermedades catastróficas y hay un comité ejecutivo que representa a varias instituciones, entre ellos estamos nosotros, vuelvo a repetir, estamos allí por ley, pues no quieren ver ni en caja de fósforo por esos lados. ¿Por qué? Porque nos vamos a asomar allí la nariz y empezamos a charlatanear. Por ejemplo, charlataneamos de que un organismo formal no tiene balance, no sabe cuánto es su ingreso ni no sabe cuánto es su egreso. No tiene auditoría al interior del mismo como dice la ley que lo había creado.
nunca rindieron cuenta y ni administran al interior del mismo, sino que operan a través de esta cadena, y vuelvo a repetir, de este sistema perverso que funciona a través del administrador del Ministerio de Salud, que dicho sea de paso, también tienen sus motes, que aparentemente entre ellos, dentro de ese contexto, existen los que se llaman monje negro. ¿Qué son esos? Tienen más poder que la propia ministra en este momento. Por eso quiero que le pregunte al viceministro. Entonces, tienen más poder que organizan estas instituciones como un organismo de maletín. Es decir, Luis Vareiro va en su espíritu de investigador, de investigador en tu profesión, y se va y pregunta, por ejemplo, ¿dónde funciona Fonares? Le va a enviar junto a una señora. Se va y pregunta dónde funciona el comité ejecutivo del Consejo Nacional, le va a enviar junto a esa señora. Usted pregunta quién es la secretaria técnica del Consejo Nacional de Salud, le va a enviar junto a la señora. Usted pregunta quién es el enlace del Ministerio de Salud con el Parlamento, le va a enviar junto a esa señora. Usted pregunta quién es el asesor técnico, es decir, ya escuchaste demasiado. ¿Y quién es la señora? No me viene el nombre en este momento, pero es cuestión de... ¿El Fonares? Es la secretaria técnica del Fonares, ahora es secretaria técnica del concurso para elegir superintendente, es decir, una polifuncional que es la cabeza de esa rosca que funciona allí. Una rosca que maneja 20 millones de dólares al año. Solamente en ese lugar. Pero esto no es que opera solamente para lo administrativo. No le agrada nada lo que es control y rendición de cuentas. Por eso se interesa demasiado por la Superintendencia de Salud. Tiene un interés particular porque no tiene que salir del control de ello el superintendente. Y lo van a poner. Ya se sabe quién va a ser el superintendente de salud. Vamos a ver si es que el círculo llega a impedir por lo menos que el proceso se haga medianamente regular. Todo esto que usted escucha como fábula y la audiencia está escuchando, parece delirante. Y solamente le estoy mencionando una parte, una dimensión, probablemente el más chiquitito de todo. Después lo macro podemos desarrollar, pero te va a llevar a tu programa hasta fin de año. Claro, te dejo un poco ahí porque realmente, a ver, Yolanda, ¿qué me decís de esto? O sea, ¿es tan jodida la corrupción en el área de salud? O sea, porque yo pensé que más que nada era un problema de presupuesto, pero esta historia que me cuenta Jorge me asusta. ¿Esto es tan así? Sí, es tan así, por eso me odian. Se va a reír acá, mis compañeros se van a reír, pero es así. Durante 4 años manejé un hospital con un equipo técnico que nadie me impuso, porque empieza ahí. Vos sos director, te quieren poner tu administrador, tu jefe de recursos humanos, todos los lugares, la UOC, ¿quién maneja la plata? ¿Quién te quiere poner? ¿Quiénes? Los políticos. O sea, llaman ellos y dicen, fulano tal, quiero que sea el... Sí. UOC, que son los que hacen las contrataciones, los que van a comprar. Exactamente, es así mismo. Ellos no pudieron conmigo, al menos enfrenté a un liderazgo sólido, o me dan esto o no, sencillo. Yo subí por técnica, no subí por ningún partido. Pero me alié de las mejores personas, los mejores técnicos que estuvieron conmigo. Esa administradora, esa jefa de UOC, ninguno, la jefa de recursos humanos, incluso todo, y es más, yo soy administradora, yo puedo leer un informe y detectar inmediatamente. Yo te digo, como anécdota, de repente estoy mirando, estaba por firmar, eran 21.000, no, eran 38.000 millones, y me llama la atención porque yo soy médica también. Y veo un determinado reactivo y le digo que va a haber una epidemia de esta enfermedad en donde no hay más de 40. O sea, estaban comprando una cantidad absurda. Sí, agarro y tacho y le digo que venga epidemiología y esa es la base de lo que dice también, porque vos tenés que planificar en base, como dice el doctor Morínigo, a cuántas enfermedades vos estás esperando, cuánto dengue el año que viene va a haber o para cuánto, y para esto compras. Pero si vos no mirás, tu propia gente te puede, desde la parte técnica. Después, ¿qué pasa? El Nacional es una sub-UAT, o sea, nosotros no somos independientes desde hace más de 12 años. Bueno, se manda al ministerio. En el ministerio es de vuelta, es una pelea que al final
gracias a Dios, yo tuve el apoyo, y digo el apoyo del ministro Mazzoleni, del doctor Borba, a lo mejor somos cirujanos y somos todos bien cortantes, del presidente de la República, para decirte así, porque jamás en 30 años se invirtió tanto en el Hospital Nacional y los números están ahí. Nos subimos a 200 camas más. ¿Pero y qué pasó? Hoy está en una situación espantosa el hospital. Es que eso tiene que continuar, el proceso tiene que continuar. Es un hospital de 6.000 metros cuadrados por 3, en donde tiene problemas de estructura, tiene problemas desde pared, piso, techo, infraestructura, cañerías. Todo eso se venía haciendo ya en todos estos 4 años. Absolutamente se llegó a la conclusión de que no vamos a poder, pero de todas maneras también estaba el proyecto de la gente de Francia que construyó el hospital y también se trabajó con eso en conjunto con el ministerio. Yo sí logré hacer eso y se llega a una conclusión. Bueno, pero vos cortaste, digamos, impediste eso, decís. Carlos, ¿qué me decís vos que tuviste esta experiencia? Mira, Luis, lo que preocupa es lo siguiente. Nosotros, son soluciones parches que siempre se hacen. Y se hacen soluciones parches sin hacer un presupuesto para soportar ese parche el año que viene o el periodo siguiente. Entonces, al tener un presupuesto insuficiente, lo que construimos por necesidad no tenemos para cubrir el año que viene para mantenimiento de eso. Que ahora lo que preocupa es, estamos construyendo cosas con los fondos sociales de las binacionales. Sí. Eso tengo entendido que termina en 3, 4 años. Sí. ¿Cómo vas a hacer después? Para mantener. Para mantener. Porque no es construir nomás, eso tiene que ir con mantenimiento incluido. Tenemos instituciones, y doy el ejemplo, tenemos instituciones que cumplen el rol de salud pública. La DIVEN, yo quiero saber para qué la DIVEN está. La DIVEN tiene un menester que es prácticamente lo que tiene que hacer salud pública. Y se va un presupuesto enorme a la DIVEN. O sea, si yo soy, acá quiero ese presupuesto de la DIVEN para comprar tornillos, clavos, prótesis, para... ¿Por qué tiene que ser independiente del Ministerio de Salud, la DIVEN, por ejemplo? Ahora, ¿ustedes creen que es lógico? Se anuncian la construcción de hospitales. Eso que decías vos, ¿verdad? Con la plata de Itaipú vamos a construir hospitales. Pero no mantenemos lo que tenemos ahora. Luis, estamos teniendo un sistema de salud hospitalocéntrico. Y eso está mal. No es que nosotros vamos a solucionar en los hospitales los problemas de salud pública. Tenemos que intervenir en lo que es el tema de las enfermedades no transmisibles, ver cómo hacer por región, cuáles son las patologías. Porque construyendo hospitales, ¿con qué recursos humanos le vamos a llenar, Yolanda y doctor Jorge? ¿Con qué recursos humanos? Si acá lo ya falta recursos humanos. Sí. Tenemos una carrera médica que nos está implementando, que todo el mundo trabaja 12 horas. Hacemos agua en los hospitales con recursos humanos. Ahora vos te vas a un hospital y el médico se va 2 veces a la semana y después cura el residente. Después 2 veces a la semana, después cura el residente. ¿Por qué? Porque no hay una carrera sanitaria en forma, donde haya una meritocracia del médico que tenga esa capacidad de seguir estudiando, de que yo voy a ir creciendo, que yo... Ahora, 12 horas para todo, hacemos aguas en todos lados, porque eso nosotros lo vivimos en el hospital, en todos los hospitales. Acá me van a decir también los colegas, que ahora con la reducción de carga horaria, tenemos que contratar más gente, pero no hay presupuesto para contratar más gente. Entonces... Así estamos apagando incendios continuamente, no podemos crecer. Yo realmente le admiro a la gente que está ahí en salud pública hoy en día, pues tiene que soportar presión de acá, de allá, de acá. Hacen aguas por todas partes y no hay visto de solución de esto, Luis. ¿Por qué? Porque se acercan ya dentro de poco, vamos a estar en campaña política. Dentro de poco. Y esos hospitales probablemente se van a llenar de gente, sí, pero hay gente técnica, gente con capacidad de manejar un hospital. No, operadores. Entonces, A ver, me voy a quedar sin tiempo, Jorge. ¿Qué es lo más grave hoy? ¿El tema de corrupción o el tema de fondo? Porque a mí me parece honestamente una fantasía también cuando con una presión tributaria como la que tenemos, yo sé que se van a escandalizar algunos, están queriendo cobrar más impuestos. Sí, pero bueno, con los ingresos que tenemos, lo mismo pasa con el IPS. A mí me parece que el aporte que se hace para la salud es imposible que se vaya a cubrir el 100% de cobertura como tiene el IPS. ¿Cómo ven ustedes esto? Le voy a contestar, pero dame un minuto para responder en el mismo sentido del intercambio que estamos teniendo. Voy a poner una evidencia y ustedes sacan sus conclusiones si es corrupción o falta de presupuesto. A ver. Desde el 2018
sale de disposición, vamos a decir, administrativa, de que varios centros asistenciales deben tener su propia UAF. A los fines, unidad administrativa, ella me va a corregir si es así, si no es así. Es una unidad administrativa financiera. Financiera, de diferentes, Hospital Nacional, Hospital Pediátrico Acostañú, Hospital San Jorge, en fin, y otros tanto, para que se aceleren los procesos y que realmente las necesidades internas de ese establecimiento, porque tiene su particularidad, con ese espíritu se dispuso esto. ¿Qué ocurre? Sobre Brasil, ya que me toca el turno de describir, te dije esta noche solamente sobre Brasil y América López, porque no vamos a abarcar el país, pero tengo información. Entonces, ¿qué ocurre? No, en contra de la disposición, como muchas otras disposiciones normativas contrarian, centralizan porque ellos están locos por adjudicar y pagar. ¿Me escuchó bien? Sí. Y para la audiencia fundamentalmente. Ellos están entusiasmados por adjudicar y pagar. Eso tiene el sentido para los que son carpinteros, el serrucho ruso, el que come de ida y come a la vuelta. Entonces, la respuesta se puede ya inferir a tu consulta en el sentido de que aquí hay corrupción y lamentablemente sobre Brasil y Petirosi, y quiero que le pregunte al señor viceministro, a quien le tengo un concepto medianamente bueno, al otro viceministro, creo que para mí por lo menos es hasta ahora un ataja cartera. Es decir, como no entiende nada de su función, está una supuesta asesora, permanentemente la acompaña y responde directamente a lo que le dicta la que funge de asesora. ¿Ese es el viceministro de...? El viceministro de Rectoría, que yo le pido como ciudadano que haga un bien a la salud pública y se ocupe de nuevo, porque es un buen profesional. Que se dedique a la medicina. Que se dedique a la medicina, porque en esa tarea va a ir en contra de lo que el propio nuestro presidente joven dice, que vamos a estar mejor. Entonces, con él y con su ataja cartera, ya sabemos nuestro futuro. Bueno, se me fue el tiempo lamentablemente, que volando se fue, ¿verdad? Bueno, yo les agradezco muchísimo. Creo que es muy importante el aporte que están haciendo, porque hay que debatirle esto. Hay que debatirlo. El viceministro está acá, escuchando. Yo le dije, quiero que escuche y después nosotros conversamos entonces, que nos dé una respuesta a lo que ustedes estuvieron planteando. Así que enseguida va a estar el viceministro de Salud, Santiago García. Bueno, la idea era que en esta segunda parte tengamos la respuesta de quienes están al frente del ministerio. Le invitamos a la ministra de Salud, dijo que tenía un cumpleaños en Ciudad del Este, no sé qué. No le creo, ministra, pero bueno, está el viceministro, el doctor Santiago García. ¿Qué tal, viceministro? ¿Cómo estás? Gracias por venir. ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo estás? Un gusto estar en tu programa. Un saludo grande para vos, para toda la audiencia. Bueno, quiero empezar, ¿qué pasó con el Hospital Nacional de Itagua? O sea, estuvo el presidente hace 7 meses, y bueno, ahora salieron todas estas historias. ¿Qué van a hacer con eso, doctor? En realidad ya estamos haciendo, Luis. No que vamos a hacer, ya estamos haciendo, desde que se fue el presidente de la República. Primero se fue a visitar a la ministra. Antes de entrar en tema, la señora ministra está en una misión oficial fuera del país. Ya, no era que estaba en Ciudad del Este. Está fuera del país. Bueno, entonces, retiro lo dicho, le creo a la ministra. Tiene una reunión ejecutiva de la OPS-OMS esta semana. Bueno, está. Y está. Retiro lo dicho, era otro invitado que no vino. Bueno, dale. Bueno, en el Hospital Nacional se fue a visitar la ministra de Salud, hizo un recorrido ahí con todo el equipo técnico, se dio cuenta del estado deplorable realmente que tenía ese lugar, y como era prácticamente indescriptible de contar cómo está eso, dijo, no, acá yo le tengo que traer al presidente de la República. Habló con el presidente y un día de sorpresa, sin avisar, sin nada, que son las mejores formas de recorrer un lugar, se va el presidente, la primera dama, una comitiva chica. Yo que aquello era un asco. Y la verdad era que la reacción que tuvo el presidente realmente fue la que tendría cualquiera
que conociéramos ese lugar en ese estado realmente lamentable, atendiendo la salud, siendo el hospital insignia del Ministerio de Salud, porque es nuestro hospital más grande. Ver en ese estado lamentable hizo que se tomaran acciones inmediatas en ese momento, y de ahí a esta parte el presidente decidió dos cosas y le bajó la línea a la ministra. Primero que nada, la construcción de un nuevo hospital totalmente nuevo, ya que no valía la pena echar ese de vuelta y volver a hacer, iba a costar mucho más caro. O sea, no se puede, que recauchutar ese hospital no se puede, hay que hacer uno nuevo. Es inarreglable. ¿Y dónde lo van a hacer? Enfrente, está entre la entrada principal y el edificio actual. Hay un espacio muy grande en donde se va a construir un hospital de 1000 camas, totalmente nuevo, con todo lo que sea última generación de equipamiento. Eso ya está procesado. Nosotros en el Ministerio de Salud hicimos el proyecto médico arquitectónico con un equipo técnico que abarcaba el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, la gente de recursos físicos, los médicos y la propia gente del Hospital Nacional, de manera a ir diagramando cuál va a ser su cartera de servicio, la cantidad de camas, etcétera. Ese proyecto hacer un nuevo hospital. Un nuevo hospital. Paralelamente, se ejecutó un presupuesto que se invirtió cerca de 2.800 millones de guaraníes ya desde esa época en reparar y poner en condiciones lo que es el hospital actual. Ahí tenemos, si por ahí hay oportunidad de revisar alguna fotografía, está lo que era el área de diálisis de pacientes, un área lamentable, con los pisos rotos. Eso se quedó totalmente, se cambió los pisos, se pintó, quedó un lugar muy lindo, y se compraron 15 máquinas nuevas de diálisis que ya fueron adjudicadas y la semana que viene nos van a entregar, de manera que la gente tenga un tratamiento digno en ese lugar con máquinas nuevas y en un lugar donde uno realmente pueda ir a tener las esperanzas de que su salud va a mejorar. En otro aspecto de cosas, también en la unidad de terapia intensiva de adultos se remozó totalmente del piso al techo, porque desde el cielo raso estaba caído. Realmente era algo sumamente... ¿Qué porcentaje del hospital se arregló? Tenemos oncología, que también era un área lamentable. Pero pues si me nefrología. 100%, para que no se me vaya todo el tiempo, ¿cuánto? Y tenemos por lo menos un 30%. Un 30%, o sea, sí. El 70% está en pésimas condiciones. Está todavía. Con ese presupuesto, bueno, tenemos ahora el 16 o el 18 de octubre, uno de esos, no recuerdo bien, se va a abrir los sobres de una adjudicación por 40.000 millones de guaraníes para refacción y mantenimiento de hospitales, ya sea 20.000 millones solamente va a ser el Hospital Nacional y otros 20.000 millones que va a abarcar a hospitales especializados de capital y de central. Ahora, te pregunto, doctor, van a construir un nuevo hospital. Y yo pregunto, ¿va a haber plata después para mantener los hospitales? Porque si no, vamos a repetir el Hospital Nacional de Itagua. Se construyó hace 37 años y después nunca más se invirtió en mantenimiento. Por eso se cae de pedazos. Justamente, todas las construcciones que se están planeando ahora, que ya tienen proyecto médico arquitectónico, se está viendo para que tenga un recurso ya fijo, digamos, de mantenimiento correctivo y preventivo permanente, con contratos abiertos que justamente no nos dejen tener las condiciones que tenemos el Hospital Nacional de Itagua. Que no se caigan. Que no se caigan, exactamente. Ahora, pero eso lo van a hacer ahora con dinero de Itaipú, eso no va a ser permanente. Bueno, eso ¿qué va a hacer, Luis? Nosotros vamos a tener que ver un presupuesto, pelear el presupuesto en el Congreso, con el Ministerio de Economía y Finanzas, con Presidencia, aumentar el presupuesto, que obviamente va a tener que aumentar, ya que vamos a contratar personal nuevo, hospitales grandes con distintos servicios que van a tener ahora en esos lugares que fueron anunciados, y esos lugares vamos a tener que mantener. Y mantener eso cuesta plata. Y la plata vamos a tener que aumentar el presupuesto del Ministerio de Salud. Bueno, ahí hay dos cuestiones, ¿verdad? Porque este es un problema, obviamente, de recursos demasiado importante. Recién hablaban de corrupción. ¿Cómo están encarando este tema de la corrupción? El doctor Jorge Rodas decía que hay roscas en el Ministerio de Salud que son los que tienen básicamente el monopolio de las licitaciones, de las compras, de los insumos, y esa rosca sigue operando, dice él. ¿Cómo responden ustedes a eso? Y bueno, lo que yo te digo, Luis, es cuando uno va a hacer una denuncia de esa envergadura, porque lo que dijo el doctor es grave. Escuché de pe a pa lo que dijo el doctor. Él tendría que hacer una... Él da... ¿O sí que no es cierto? Da denuncias, pero yo no puedo asegurar que haya o no haya, pero así en la forma en que él dice
que él crea una historia y no da nombres y él sabe de quién está hablando seguramente, pero él no da los nombres para no arriesgarse a una demanda o alguna cosa así. Él debería, si es realmente responsable y está al frente del Círculo Paraguayo de Médicos, debería hacer una denuncia formal en la Fiscalía contra las personas y contra las roscas que él dice que existe, ¿verdad? Si realmente existe, a nosotros nos va a ayudar muchísimo, vamos a sanear el ministerio, y si realmente no existe, él tiene que responder por sus palabras, ¿verdad? Para nosotros no es fácil comprar medicamentos, hacer una serie de trámites que realmente son muy engorrosos y nos lleva mucho tiempo para hacer eso. Las licitaciones son públicas, las licitaciones son abiertas. Pero él habló, por ejemplo, de FONARES, se llama. FONARES, que Fondo administran Nacional. los fondos que reciben de los juegos de azar. Efectivamente. 20 millones de dólares al año. Fondo Nacional Y él de dice, Recursos... no hay auditoría, no hay control, no hay nada de eso. Fondo Nacional de Recursos Solidarios de Salud. Sí. Ese tiene un presupuesto blindado, no se puede usar para un chicle fuera de lo que es para lo que fue creado, y está conformado por el Ministerio de Salud, el Hospital de Clínicas, la Asociación de Hospitales Privados, el Círculo Paraguayo de Médicos, y está regenteado, digamos, por el Viceministerio de Rectoría, que está a cargo del doctor José Ortellado. Y él es parte de ese... él es parte de Bueno, ese... entonces sabe de qué está hablando, porque él dice no hay con quién, Bueno, pero él no hay controles de eso. No puede decir, no se puede controlar si vos sos parte de una cosa, ¿verdad? La persona de quien habla, él es una persona, una asesora técnica que no tiene ni un solo poder de decisión. Del poder de decisión tienen ellos cuando se va a votar para comprar un medicamento. Pero eso es para supuestamente financiar enfermedades catastróficas. Exactamente. Así es. Y todo el tiempo estamos hablando de pacientes que necesitan hacer pollada porque no tienen cómo financiar enfermedades catastróficas. Están tipificadas las enfermedades catastróficas, Luis. Entre ellos está el ¿Cáncer? AME. El cáncer, AME, sí, sí. el AME, que lleva ingentes recursos para solventar. Y eso se hace, 0 guaraníes debe el FONARES hoy día. No tiene ninguna duda con ninguna proveedora. Y eso es tan fácil de hacer. Porque son pacientes que no es una cantidad de pacientes gigantesca que no se puede controlar. Se ve paciente qué enfermedad tuvo, qué medicamento se le compró, cuándo se le compró, a quién se lo adjudicó, porque también se hacen por adjudicaciones y por licitaciones, y eso se puede ver cuánto se usó. Es más, ni siquiera se usa todo ese presupuesto. Pero el cáncer no está acaso entre las enfermedades catastróficas. Es una enfermedad catastrófica, pero nosotros estamos viendo eso con el INCAM. El INCAM nos da el soporte necesario como para proveer a medicamentos a todos los pacientes que necesitan. Tenemos 66 ítems en eso. Pero doctor, todos los días vemos pacientes oncológicos haciendo manifestaciones desesperados porque no tienen medicamentos. Nosotros ahora mismo estamos esperando que nos provean, tenemos una CBE en curso, que se abrieron los sobres y que estamos esperando la provisión. En este momento no estamos con inconvenientes hicimos una compra por vía de la excepción, porque cuando entró la intervención a ese lugar, encontramos 20 medicamentos con stock crítico, de entre 1 a 3 meses. Entonces, hacer una licitación que tiene un proceso un poco largo, nos iba a dejar desabastecidos. Hicimos una compra por vía de la excepción por 54.000 millones de guaraníes, que nos va a proveer esa cantidad de remedio por 3 meses más o menos, mientras se va consustanciando nuestra licitación para una provisión ya plurianual con mayor cantidad. Acá hay que tener en cuenta que nosotros le estamos apoyando también a otras instituciones con el tema de medicamentos oncológicos, y eso hace que nuestros recursos de repente se vean un poco más mermados. En vez de durarnos, por decirte, un año, nos duran menos tiempo, ¿verdad? Y son casos que tenemos que ir viendo para hacer también mejores licitaciones en tiempos más cortos. ¿Quién fiscaliza todo esto? A ver, obviamente todos queremos creer que están haciendo las cosas, además necesitamos que se estén haciendo las cosas, sí, doctor. Pero, a ver, este tema de las roscas no es la primera vez que se escucha, ¿verdad? No es que tampoco esta administración haya generado una rosca. Vos sabés que estas roscas se instalan a lo largo de décadas, sobreviven, ¿verdad? Son como parásitos dentro del aparato público. Y además tienen capacidad de presionar desde lo político. Yo no sé si vos sos político o técnico. ¿Cuál es tu rol? Yo soy eminentemente técnico. Sos técnico. Sí. Sos médico y no tenés nada que ver con la cuestión. Eminentemente técnico. Bueno, ahí está. Entonces, supongo que sos una de las víctimas de esas presiones que hay. Presión hay todo el tiempo por distintas cosas, ¿verdad? Pero es cuestión de que uno pueda argumentar con solidez lo que uno está diciendo como para defender tal o cual cosa, ¿verdad? En el caso de esta administración de la ministra está tomando
acciones muy fuertes en muchos lugares. La Dirección General de Insumos Estratégicos está intervenida, por ejemplo, ¿verdad? El INCANE sigue con una intervención y estamos a resultas de informes como para ver cómo cerramos eso y cómo cerramos lo otro. Estamos detrás justamente de transparentar todo lo que sea el manejo administrativo del Ministerio de Salud. La ministra está permanentemente presionando como... ¿Ella es del área técnica o del área política? Ella era la área técnica. Ella es técnica. Sí, ella es técnica. Ella fue viceministra durante 5 años, del 2013 al 2018. Después se dedicó a la actividad docente, asistencial, y ahora volvió como ministra de Salud. Ahora, ella doctor, es salubrista, puramente salubrista. Te pregunto esto como técnico, como médico. Con este sistema tributario que tenemos hoy, ¿se puede financiar la salud pública? Entramos en un tema que no manejo mucho, pero creo que tendríamos que hacer un consenso y un consenso grande de cómo poder financiar la salud pública. La salud pública, tenemos cada vez más gente del privado que se vuelca a la salud pública por un costo. Hay gente que no puede solventar un tratamiento oncológico, claro, por más dinero que tenga. Una familia de clase media, media alta va a caer en la pobreza si va a Yo tengo solventarse. seguro privado, pero me llega a agarrar unos estos cánceres de... Crucemos los dedos, que no te pase, claro, pero... me voy al sector privado, el sector público. Y en me voy a ese- usar el IPS o lo que sea, porque si no, dejo a mi familia en la calle. Efectivamente, y justamente por eso, Luis, nosotros estamos fortaleciendo el INCAN. Ahora duplicamos la cantidad de quimioterapias que se hacían solamente a la mañana, ahora lo hacemos de mañana y tarde. No tenemos listas de espera. Todos los pacientes se van y se hacen su quimioterapia en el tiempo que tiene que hacerse. No tenemos lista de espera. Aumentamos la cantidad de las radiografías, hacemos 24 horas que antes no se hacían. Aumentamos los turnos de consultorio vía WhatsApp. Ya para los agendamientos ya no tenemos filas en el INCAN, por ejemplo. Y implementamos otro tipo de medidas en otros hospitales de Capital y Central sobre todo, pero también se extiende a todo el país con los consultorios nocturnos que nos dieron muy buen resultado. ¿Por qué? Porque había mucha gente que no se va a consultar a la mañana o a la tarde porque son jornaleros o le pagan por día. Entonces, pedir permiso es un día que no cobran y que no tienen plata. En ese turno nocturno solamente hoy más de 400.000 personas atendimos desde 14 a 20 horas. En esa franja horaria. ¿Qué falla en el sistema? Porque la protesta por el problema del drama de salud es de todos los días. ¿Qué cosas fallan? Y mira, un sistema que venimos nosotros buscándole justamente todas las aristas de manera de ir apretando e ir calzando los lugares donde fallamos. Escuché que hablaron ahí de que los hospitales no son la solución para la salud pública. De hecho, ¿cuál es la solución para la salud pública? La solución para la salud pública, para cualquier sistema sanitario de cualquier país, es la prevención. Es lo más barato que nos puede suceder, prevenir las enfermedades, y para eso estamos trabajando muy fuertemente en lo que es la atención primaria de salud con la construcción de la unidad de salud familiar. Tenemos previsto construir, hoy tenemos 937 unidades, en marzo vamos a tener 100 más distribuidos en todo el país. Y ahora estamos haciendo los territorios priorizados, que son 22 localidades en 7 departamentos, de quien se le está dando un impulso muy importante, porque están en pobreza extrema y esos lugares están siendo atendidos. Trabajamos también muy fuertemente en lo que es la distribución de medicamentos. Sobre todo teníamos la distribución troncal y la distribución capilar a los lugares más pequeños también lo estamos haciendo. Firmamos un convenio importante con la Dinacopa. La Dinacopa tiene oficinas en todo el país y ellos llegan con sus vehículos y nos llevan los medicamentos a esos lugares a través de un convenio que tenemos. O sea, se están haciendo muchas cosas, Luis. Pero obviamente seguimos sufriendo también las falencias que se vinieron arrastrando durante muchos años. Pero hay dos cosas que yo no escucho, doctor, que antes se habló mucho de esto, ¿verdad? A ver, nosotros necesitamos, decían, un sistema de salud que integre a los hospitales públicos, Ministerio de Salud, IPS, y al sector privado. O sea, no vamos a hacer un hospital donde ya hay un hospital privado, por ejemplo, ¿verdad? Pero para eso tenemos que tener un sistema de salud y un modelo en el que todos estemos aportando, por ejemplo, para la cobertura de salud, como hoy tenemos en el Instituto de Previsión Social, y tengamos una cobertura básica todos. Pero hoy esto está totalmente, digamos, en compartimientos estancos. Sí, tenemos una salud pública fragmentada y segmentada.
Y con esta administración de la doctora Barán apuntamos nosotros justamente para llegar en algún momento, estamos trazando el camino para llegar a un sistema único de salud como lo tiene Brasil, por ejemplo. En ese sentido, firmamos varios convenios. Tenemos un convenio grande, un convenio marco firmado con el Instituto de Previsión Social y tenemos también convenios específicos en varias localidades. Por ejemplo, en Canindeyú, en Salto del Guairá, la cantidad de asegurados no es la cantidad necesaria como para que ellos construyan un hospital. Donde van a construir un gran hospital, van a gastar mucho dinero y no van... Sin embargo, nosotros, el Ministerio de Salud tiene un hospital grande, con mucha capacidad, tiene pabellones nuevos, tiene un montón de áreas que per se tampoco puede cubrir toda esa cantidad de gente. Firmamos un convenio que ahora se está cristalizando entre el IPS y el Ministerio de Salud, en donde todo el personal de IPS va a venir al Ministerio de Salud en la localidad de Salto del Guairá a trabajar en conjunto para atender a asegurados y no asegurados. De igual manera, ¿cuál va a ser la diferencia? Que cuando salga de un consultorio un paciente con su receta en la mano, si es del IPS se va a ir a la farmacia del IPS y si es del Ministerio de Salud se va a ir a la farmacia del Ministerio de Salud. ¿Por qué? Porque el IPS no puede dar medicamentos por su carta orgánica a gente que no es asegurada. O sea, en ese sentido estamos trabajando ya en varias localidades, cristalizamos en UU, tenemos convenios en el Guairá y aparte de eso, creo que el IPS ya tenía, solamente en Itapúa hay 21 convenios con el IPS de compartir la salud, ¿verdad? Es todavía un trabajo que va a llevar su tiempo y queremos avanzar a un sistema único de salud porque ahora tenemos el Ministerio de Salud, el IPS, el privado, la sanidad policial, la sanidad militar. Sí, ¿verdad? O sea, todos trabajando con su presupuesto por su cuenta. Podríamos aunar en algún momento todo ese presupuesto y hacer un sistema único de salud que sea mucho más eficiente, ¿verdad? Las compras. Hoy con todas estas unidades de compras repartidas en diferentes instituciones, en donde vos no sabés quién controla esa ¿cómo se llama? USF. Las unidades de salud de la familia. Exacto. Sí. Los departamentos que hacen las compras. Nosotros tenemos un sistema de compras centralizado, la UAF, la Dirección General de Administración y Finanzas del Ministerio. ¿Y hoy pueden asegurar de que no hay sobrefacturaciones en las compras de medicamentos, que no son roscas? Que no hay desde el sector privado, incluso armado, digamos, cárteles para vender a determinados precios al Estado? No sé, Luis, porque esos son... nosotros determinamos nuestras necesidades y las levantamos a través de un pliego de bases y condiciones, lo levantamos, mandamos a la DNSP, ellos validan si está bien, no está bien, qué falta, y se levanta la página, y en la página cualquiera puede, vos, yo o cualquier persona que esté acá, si tiene la capacidad de vender, puede vender, ¿verdad? Entran a competir en muchos aspectos y entre ellos también entra el precio. ¿Qué estamos apuntando también nosotros con la compra de equipamiento, Luis? No solamente mirar el precio, quién es más barato, sino quién tiene mejor equipamiento. Porque no es lo mismo comprar un equipamiento de origen oriental que comprar un equipo de marca reconocida que si bien va a ser más caro, con toda seguridad va a ser más caro. Más tiempo. Te va a durar más tiempo, tiene mantenimiento correctivo, preventivo. Finalmente que un equipo que se descomponga y que tengas o cambiar o reparar 5 veces te sale el doble de lo que te cuesta un equipo de otro origen. Para cerrar, la cuestión política, ¿qué tanto jode al intento de hacer cambios en salud? Vos sabés que si uno le ve el lado positivo, la parte política nos ayuda en gran porcentaje en el tema de salud pública, Luis. Hay gobernadores e intendentes que están muy comprometidos con su sistema de salud y que invierten mucho dinero también en ese sentido, ¿verdad? En varios lugares están construyendo, nos ayudan a construir pabellones, donan equipos, donan un montón de cosas que hay gente comprometida. Y para meter su gente, su operador. Y siempre se pide. Nosotros, la señora ministra bajó una línea, ¿verdad?, en que las personas que se van a contratar y que tengan que tener que reúnan un perfil necesario y que obviamente exista la necesidad de contratar a alguien. No contratar por contratar, sino que si quieren un médico, hay necesidad de médico, hay necesidad de médico. Tiene el perfil necesario para entrar, es especialista, reúne ese tipo de cosas, entonces si hay la necesidad, sí se contrata. En ese sentido también, Luis,
todas las unidades de salud familiar de la familia que se están por habilitar a partir de hoy, necesariamente va a tener que tener un especialista en medicina familiar, no un médico general que se haya recibido y que no haya hecho una especialidad, que tiene un conocimiento muy rudimentario todavía, pero él tiene que ser especialista en medicina familiar como mínimo el que entre en un lugar de esos. Bueno, se me fue el tiempo lamentablemente. Te agradezco muchísimo, doctor. Vamos a seguir hablando, vamos a ver qué pasa a lo largo de los próximos años, ¿verdad? ¿Qué pasa con los hospitales? Si hay recursos, si hay mantenimiento, ojalá. Cruzamos los dedos porque sea así, ojalá. Sí, el presidente de la República hizo una apuesta muy importante en salud. Puso muchas fichas en salud, las largas colas, que lleguen medicamentos, que descentralizar la salud, que con estas... el cáncer. Antes solamente el paciente recibía tratamiento oncológico en el Hospital del Cáncer. Ahora estamos por habilitar el 10º centro oncológico en el interior del país. Esa gente ya no tiene necesidad de venir hasta la capital para recibir su quimioterapia. Se lleva su medicamento con nombre y apellido, ellos hacen su quimioterapia en su casa, en el calor de su hogar, se termina y se van a la casa, ¿verdad? En ese sentido, también la ministra de Salud le está poniendo mucho énfasis para que esto vaya mejorando. Doctor, te agradezco muchísimo. Gusto, Luis. Tenemos que debatir sobre el tema de la salud, pero no quedarnos con la queja, con el drama, con esas escenas terribles, sino saber, bueno, ¿cuál es el planteamiento de solución? Hoy el viceministro habló de recursos que se van a destinar, de hospitales que se van a construir. Ok, necesitamos saber cómo se va a sostener eso en el tiempo. Y después hay que plantearse cuestiones de fondo, o sea, un sistema único de salud seguramente para todo el país que permita cobertura en esos momentos dramáticos que podemos tener cualquiera en este país y poder restablecer nuestra salud. O sea, vamos, todos, aunque tengamos un seguro privado, ustedes saben cómo es esto, salvo muy poca gente en este país que tiene recursos suficientes como para aguantar cualquier situación dramática en materia de salud. El resto de los mortales, aunque tengamos un seguro privado, si tenemos una enfermedad catastrófica, eso nos va a dejar en la calle. Si es que podemos llegar a cubrir los gastos, igual vamos a quedar en la calle o vamos a terminar perdiendo la vida y dejando a nuestra familia en una quiebra económica absoluta. Entonces, tenemos que encontrarle una salida y tiene que dejar de ser un espacio en donde se maltrate a la gente, donde sea humillada como está pasando hasta hoy. Estas cosas no se pueden seguir.